Vamos a compartir la palabra de Dios en esta hermosa noche antes de compartir también la cena del Señor para conocer un poquito más acerca de algo que nos apasiona a nosotros como cristianos en esta iglesia, que es el rapto de la iglesia. Creemos que Jesús va a venir a las nubes con poder, gloria y majestad, y que con voz de arcángel y con trompeta de Dios hará que los muertos en Cristo resuciten primero y los que estemos vivos seamos llevados ¡bum!, a las nubes junto al Señor. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Parece una locura que nosotros creamos en un acontecimiento tan esquivo a la ciencia. La ciencia investiga por todos los medios cómo hacer la teletransportación, es decir, que yo desaparezca de aquí y aparezca en otro lugar. Ellos quieren hacer eso, investigan todos los días. Hoy he visto una noticia de que los científicos están a punto de lograr la desintegración de la materia para reintegrarlo teletransportativamente a otro espacio. Lograr tan fácilmente, van a romper todavía muchos de sus nervios y sus neuronas y no lo van a lograr porque no es algo que esté al alcance de la ciencia. Pero Dios sí puede hacer. Dios podrá hacer que nosotros nos desintegremos en una fracción de segundos y nos reintegremos con un cuerpo nuevo y seamos llevados a las nubes junto al Señor. Es una locura, pero sin embargo, hoy nosotros estamos creyendo en esta hermosa promesa. La venida del Señor a las nubes para arrebatar a los suyos se enseña en 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18, 1 de Corintios 15, 51, 52, 2 de Tesalonicenses 2, 1 y muchos otros pasajes que estaremos mirando hoy. La manifestación gloriosa del Señor en la batalla de Armagedón para derrocar a los enemigos de Israel y establecer su reinado es una segunda parte. El Señor Jesús viene por su pueblo, nos arrebata y se inicia la 70ª semana del profeta Daniel. 7 años de juicios contra la humanidad. Y bueno, eso es algo que Dios sabe en su inmensa sabiduría. Hay varias corrientes acerca del arrebatamiento de la iglesia. Algunas corrientes dicen que el rapto de la iglesia, es nuestra interpretación, el rapto de la iglesia ocurrirá primero. Y que una vez que se produzca el rapto de la iglesia, entonces se iniciará el apocalipsis, los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios en contra de la humanidad, que durará 7 años y que también se llama, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, la 70ª semana del profeta Daniel. Ese tiempo va a ser muy difícil para la humanidad y nosotros, en nuestra línea interpretativa, que es la interpretación oficial de la Iglesia Evangélica Universal, creemos que primero ocurrirá el rapto. La 70ª semana, o sea, esos 7 años, se dividen en 2 partes. 3 años y medio serán llamados tribulación. Y los 3 años y medio restantes serán llamados gran tribulación. A lo que el Señor Jesucristo en Mateo 24 refirió diciendo, habrá tribulación como nunca antes y nunca después. Y entonces los de la segunda línea interpretativa creen que los cristianos vamos a pasar los 3 años y medio y que a la mitad de la 70ª semana del profeta Daniel, allí recién vamos a ser arrebatados. Es una segunda línea interpretativa. La tercera línea interpretativa es aquella que dice que solamente antes de la proclamación de la ira total del Señor en Apocalipsis capítulo 16, en la batalla de Armagedón, recién en ese momento se va a producir el rapto de la iglesia en la batalla de Armagedón, lo cual es absolutamente infundado. Vamos a demostrar por la Biblia cuándo va a ocurrir el rapto de la iglesia. Antes, durante o después. La Biblia dice que será antes, porque es una promesa del Señor Jesucristo.
Yo escribí un libro que se titula Pasión por el rapto, donde investigué profundamente todo lo referente al rapto y, por supuesto, conociendo también las diferentes interpretaciones. Luego están los que no creen en el rapto. La Iglesia Católica, la religión católica, porque iglesia no es, religión católica no enseña el rapto de la iglesia. Dice que es una locura de los evangélicos. Los adventistas creen que solo ellos van a ser arrebatados porque guardan el sábado. Los testigos de Jehová creen que el arrebatamiento es una promesa para los 144,000 sellados. Nosotros creemos y entendemos que es para todos los cristianos. Vamos a ver. La historia nos muestra que todo el plan de Dios en el Antiguo Testamento estaba centrado en la nación de Israel. El desarrollo histórico de Israel nos demuestra que a través de esa nación, Dios desarrolló un plan que desembocó en la venida del Mesías y que según la profecía de Daniel 9, 24 al 7, con la muerte del Mesías príncipe, o sea Jesús, Dios puso una especie de pausa con Israel para dar paso al cumplimiento de una nueva profecía. Deuteronomios 32, 21 dice, yo también los moveré a celos, ¿a quién? A la nación de Israel, con un pueblo que no es pueblo. Y este pueblo, según Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, está formado de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y esa es la iglesia. O sea, los judíos creían que la salvación, y hasta ahora ellos creen que la salvación es solo para ellos. El apóstol Pedro se peleó grande una vez con el apóstol Pablo discutiendo de que la salvación era para los judíos. Y Pablo le dijo, no, yo soy el apóstol de los gentiles y la salvación es ahora para todos. Ya no hay judío, ni griego, ni paraguayo, ni argentino. Ahora la salvación por medio de Cristo es para todos. Y en Apocalipsis 5:9 se presenta al pueblo redimido de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Entonces, el pueblo multilingual, multinacional, del cual habla Deuteronomios 32, 21, con el cual Dios le iba a mover a celos a Israel, es el pueblo que nosotros somos ahora, la iglesia, el pueblo del Señor. Cuando el Señor cumpla su propósito con la iglesia, esta deberá ser quitada del medio. Entonces, tenemos que mirar historia de Israel hasta la muerte del Mesías príncipe. Muere el Mesías, viene el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y arranca el periodo de la iglesia. La iglesia es un proyecto de Dios mientras Israel está en pausa. Y ahora la iglesia tiene que ser quitada de nuevo para que Dios cumpla los 7 años que le falta a Israel. Y eso es lo que la Biblia nos demuestra. Entonces, para que haya 70ª semana, la iglesia tiene que ser quitada de en medio, tiene que ser arrebatada. La 70ª semana del profeta Daniel también se conoce como la angustia de Jacob, o sea, es un trato de Dios con Israel. Y esto está en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Tiempo en el que el Señor tratará con Israel para que entiendan quién es el verdadero Mesías. En Apocalipsis 19, 11 y 16 dice que el Señor vendrá con todo su poder, con toda su gloria. Vemos un detalle también muy importante. El capítulo 1 de Apocalipsis es la presentación del Señor Jesucristo al apóstol Juan como el alfa, la omega, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos compró con su sangre y nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes para Dios su pueblo. Esa es la promesa en Apocalipsis 1. En Apocalipsis 2 y 3 tenemos las cartas a las 7 iglesias. En Apocalipsis capítulo 4, cuando termina la carta a las iglesias, que representa el desarrollo profético de 7 periodos de la iglesia en la historia humana. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea.
la iglesia materialista, la iglesia del dinero, la iglesia de lujo. Y ese no es el diseño de Dios. La bendición, la prosperidad y la riqueza no es un pecado, pero el amor a las riquezas y el amor al dinero sí es un pecado. Y hoy tenemos muchas iglesias que aman al dinero, que se van a una iglesia bajo la promesa de que van a ser enriquecidos y no salvados para vida eterna. O sea, la promesa de sanación, de liberación y de restauración financiera es más importante en la iglesia de la Odisea que el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación no se compra con dinero, ni con oro, ni con diamante, ni con plata, solamente con la sangre de Jesús. Entonces la iglesia de la Odisea es la que empieza a tergiversar el evangelio y lo lleva hacia un mensaje meramente de prosperidad. Ahora quiero demostrar también que esta iglesia de la Odisea cierra el periodo profético y luego viene Apocalipsis capítulo 4. Y entonces el apóstol Juan dice que él estaba en el Espíritu, en la isla de Patmos, en el día del Señor, y de pronto ve, dice, una puerta abierta. Una puerta abierta. Y una voz como de trompeta que le dice, sube acá. Es decir, cuando termina el periodo de la iglesia, el cristiano es quitado, sube acá. Y te mostraré las cosas que acontecerán después de esto. ¿Después de qué? Después del periodo profético de las iglesias. Entonces se arranca de nuevo con Israel. Vamos a demostrar que estas iglesias representan. Éfeso significa deseable, hace referencia a la iglesia que sin embargo empezó a alejarse de su forma inicial de amar al Señor y se debilitó, pero mantiene una serie de valores que agradan al Señor. El Señor le dice, no pierdas tu primer amor. La iglesia de Esmirna, que significa amargo o mirra, hace referencia a la iglesia que pasa por tribulaciones y escasez, pero en el que el Señor le dice que ante él es rica. El apóstol Juan estaba en gran tribulación cuando recibió las visiones del libro. Luego tenemos Pérgamo, que significa matrimonio y hace referencia al casamiento de la iglesia con el mundo. La iglesia empieza a mezclarse con el mundo y sobre todo con las culturas paganas. En el año 310, el emperador romano Constantino fundó la religión católica para embaucar a los cristianos, mezclando todo el paganismo de Roma con el cristianismo. Y esa nunca fue una religión establecida por Dios. Luego está Tiatira, la palabra que significa sacrificio, haciendo referencia a las grandes luchas que afrontaron los cristianos para mantenerse puros luego de la vulgar alianza con el Imperio Romano. Está la iglesia de Sardis, que significa remanente. Dios siempre va guardando un remanente para reiniciar su plan, así que surgió la reforma llevada a cabo por Martín Lutero, y a esto se refiere cuando dice, tienes unas pocas personas que no han manchado su vestidura. La iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, es la iglesia que cumple el gran mandamiento del amor fraternal, la iglesia de los grandes avivamientos y manifestación del poder del Espíritu Santo. Y finalmente está la iglesia de la Odisea, que significa juicio del pueblo y hace referencia a la iglesia apóstata, probablemente a los del evangelio de la prosperidad y otras herejías que se están levantando hoy día, la iglesia de los últimos tiempos. Estas iglesias fueron transcurriendo a través de los siglos, pero al mismo tiempo coexistieron en cada época. Por ejemplo, hoy en Caguazú. Hoy, un domingo de noche en Caguazú. Tenemos en alguna parte donde se estén reuniendo algunos cristianos, hermanos que se reúnen como la iglesia de Filadelfia, donde hay amor fraternal, respeto, tolerancia, un vínculo de amor que es el vínculo perfecto, como dice la Biblia. Hay otras iglesias donde se está pidiendo plata, 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 plata.
Hay otras iglesias que tal vez estén en una gran escasez económica. Ustedes saben que hay iglesias pobres. La gente cree que todos los pastores son ricos y que todos le quitan con diezmos la plata a la gente, pero hay muchísimos pastores que ni siquiera tienen para comer. En zonas rurales hay iglesias pobres, iglesias humildes, así que las iglesias también coexisten como una demostración de la interrelación permanente de la variedad del amor de Dios, comprendiendo a su pueblo y preparándolo para un gran arrebatamiento. El apóstol Juan dice entonces en Apocalipsis 4:1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, o sea, después del rapto de la iglesia. Y cuando miramos Apocalipsis, el capítulo 4 y 5 es adoración celestial. Juan ve la visión del establecimiento del trono de Dios para juzgar a las naciones. En el capítulo 5, la maravillosa presentación del Cordero inmolado, que es Jesucristo, que recibe adoración. Así que si un testigo de Jehová o un mormón o cualquier otro te dice que Jesucristo no es Dios, decirle, lo siento mucho, Jesucristo recibe adoración en Apocalipsis capítulo 5. Dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante de ¿quién? Del Cordero y le adoran. ¡Wow! ¡Re-wow! Así que mi Jesús, decirle, sí es Dios, porque recibe adoración. Y en la Biblia solamente Dios puede recibir adoración. Entonces, entre el capítulo 6 y el capítulo 19, no se menciona a la iglesia. En todos los juicios del Apocalipsis que van desde el 6 hasta el 19, no se menciona a la iglesia. Recién en Apocalipsis se menciona de nuevo a la iglesia como la novia a la que se le concede, se le regala vestirse de ropas blancas para las bodas del Cordero. Entonces, eso nos da la pauta de que la iglesia no está en la tribulación ni en la gran tribulación. Ahora, se habla en Apocalipsis capítulo 7 de los que tienen vestiduras de ropas blancas y que fueron rescatados de todas las naciones. ¿De dónde? De la tribulación y de la gran tribulación. Y eso hace referencia a los cristianos que se van a quedar en el rapto de la iglesia y ahí van a ponerse las pilas y van a pelear por su fe. Y van a ser muertos por el anticristo, pero van a ser salvos por la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Después de esto, o sea, después del periodo de la iglesia, subir hace referencia a rapto. Y vamos a mirar que el rapto de la iglesia, que la trompeta hace referencia también a la final trompeta de 1 de Corintios 15, 51 y 52 y una de 3, 4, 16, 17. Y la puerta se menciona también en el llamado a las 10 vírgenes de Mateo 25 y la puerta que se cierra en el versículo 10. Y las cosas que deben suceder después de estas se refiere a los capítulos siguientes del Apocalipsis. Así vamos mirando todo esto. Ahora, el Señor Jesús empieza a advertir y hablar del rapto. Dice, como verán los capítulos 2 y 3 narran el periodo o el tiempo de la iglesia, tiempo de la gracia. Al inicio del capítulo 4 el apóstol Juan realiza la tipificación de la iglesia que sube al sonido de la trompeta para la adoración celestial. Y en el capítulo 6 se inician los juicios que van hasta el capítulo 18. Pongan atención, por favor, a estos siguientes capítulos. Velad pues, dice el Señor Jesús, en Mateo 25:13, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sí, el Señor ha de venir en medio de la tribulación y la gran tribulación, sabríamos cuándo vendría. Sería innecesario esperarle con expectativa. O sea,
Si ocurre de repente que se inicia la tribulación, entonces nosotros vamos a saber, ya estamos en la tribulación, dentro de 3 años y medio es el rapto y punto. Pero como no estamos en eso, el Señor dice que nadie sabe. Entonces estamos así esperando y no sabemos cuándo. Vamos a mirar que en tanto en Hechos 2.20 como en Joel 2.31 se menciona lo siguiente. En Hechos 2.20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. En Joel 2.31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es importante destacar que la expresión día grande proviene de la palabra hebrea yom, Y-O-M. ¿Y qué significa? En algunos casos solo se refiere a un día de 24 horas, no se refiere solo a un día de 24 horas, sino a un espacio de tiempo con un propósito asociado. Es decir, que en este caso la palabra yom significa los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. En 1 de Tesalonicenses 5, 2, 4 dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero es para los que no son de Él, pues para los suyos no debe ser así. Porque en 1 de Tesalonicenses 5, 2, 4 dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Quién sabe eso perfectamente? Yo sé. Amén. ¿Quién levanta la mano? Yo sé. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo? Cuando digan paz y seguridad. ¿Y qué es lo que ahora el mundo está necesitando? Lo que está pidiendo a gritos el mundo, paz y seguridad. Hay un tratado en la página web de la ONU que se llama Tratado de Paz y Seguridad. Busquen en Google. Como se dice, googleenlo. Pongan paz y seguridad ONU y van a ver que sí, ya hay un tratado de paz y seguridad para firmar entre judíos y palestinos. Y no solo eso, frente a la ONU se puso una bestia diabólica muy parecida a lo que se describe en Apocalipsis 17 y 18, que dice paz y seguridad para las naciones. Y el Señor dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta. Pero ustedes, hermanos, dice Pablo, no estáis o no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. O sea, Pablo dice que nosotros tenemos que estar esperando a Jesús. Pero las noticias confirman todas estas noticias de paz y seguridad. También dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Escucha bien. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, Dios dice, porque guardaste mi palabra. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros tenemos que estar centrados en la palabra, en la Biblia. Y los que estamos centrados en la Biblia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré o te quitaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. El Señor rescata el hecho de guardar la palabra de su paciencia. Y en Apocalipsis 3:8 dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es tu identidad? Yo soy cristiano, sí, yo me voy en la iglesia. Cuando se ora allí, esos apóstoles y eso, yo me caigo todo en el piso, luego soy muy cristiano. ¿Está bien? Y en el colegio, en la universidad o en tu trabajo, cuando te dicen, vos seguramente sos cristiano. Sí, soy de Jesús. ¿Y qué? Creo en el Señor Jesús.
no es de tabú, no es de religión, veamos, que eso no te importe, que tú tengas que guardar el testimonio del nombre de Jesús en tu vida, te cueste lo que te cueste. Yo con mucha frecuencia hablo de Dios en lugares públicos y menciono al Señor Jesús. Cuando estoy en un 15 años, trato de ser solo maestro de ceremonia, pero se me chispotea lo de pastor. Y de repente salgo y le digo a la quinceañera, que Dios te bendiga rica, poderosa y abundantemente en el nombre del amado Hijo de Dios, el Señor Jesús, le digo. Y me mira la gente. Y algunos ya no me contratan más por eso. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que por una puerta que cierren a ti por causa de Jesús, 7 puertas se abrirán delante de ti. Así que tú no tengas miedo. Habla de Jesús. Guarda su nombre. Identifícate con su nombre. Identifícate como cristiano aunque te cueste la vida. Y Dios dice, yo te guardaré a ti. Por 2 razones. Porque guardas la palabra de Dios y porque tienes el testimonio de Jesucristo. No has negado mi nombre. Qué detalle fundamental. Y esto quiero que hoy ustedes jóvenes tengan presente en su corazón. Porque Jesucristo dijo algo muy grande que muy pocas veces se escucha. Jesús dijo, a los que no se avergüencen de mí delante de los hombres, yo tampoco me avergonzaré de él o de ella delante de mi Padre. Vamos a hacer la comparación. Estás en un acontecimiento, en un lugar público, lo que sea, y tú, por acomodarte, por vergüenza, para que no te digan, ay, que vos esto, que vos aquello, entonces vos te callás nomás. No te identificás como persona de Cristo. O si te preguntan, no, yo me voy nomás, uno malo eso, ¿verdad? O sea, no te animás a identificarte delante de los hombres como una persona perteneciente a Jesús, que tiene el testimonio de Jesús, que ha nacido de nuevo en Jesús. Si tú te avergüenzas, Jesús también se va a avergonzar de vos. Solo que si te avergüenzas delante de un grupo humano de gente tonta que no sabe ni lo que quiere y se burlan de vos, ¿a vos qué te importa? Porque hay un día en que el Señor Jesús no se avergonzará de ti y no será delante de un grupo de gente tonta, sino que delante de su Padre y de sus ángeles. ¡Wow! Yo prefiero que el mundo se burle de mí, que me echen de donde quieran echarme, que me cierren la puerta donde quieran cerrarme por hablar de Jesús. Pero que en el día del juicio mi papá y mi Señor estén allí en el trono y diga Jesús, este no se avergonzó de mi papá. Delante de los hombres dijo mi nombre. Venía acá, te voy a dar una corona, mi hijo. ¿Cuál vale más? ¿Esa burlita de media hora o una eternidad recibiendo el premio de no haber negado el nombre de Jesús delante de los hombres? Identificate como cristiano, como cristiana en tu colegio. Identificate como cristiano, cristiana en la universidad, en tu trabajo, aunque se burlen de vos. No tengas miedo. Tú estás bien con el jefe máximo del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si alguien te dice, ese es el diputado fulano, el senador fulano, el ministro fulano, vos decile, él podrá ser senador, diputado, gobernador, intendente, pero yo soy embajador del reino de los cielos, hijo de Dios y siervo de Jesucristo, ministro del evangelio. Tú ya la diferencia. Así que hermanos, nosotros estamos en el equipo ganador, en el equipo eterno, en el equipo que el Señor Jesucristo va a venir a buscar en las nubes. Vamos a ver por qué también dice la Biblia que vamos a ser sacados antes del rapto. Y este pasaje probablemente
no lo sabían. Porque está en Isaías capítulo 5, versículo 29 al 30. Su rugido, dice, será como león. Rugirá a manera de leoncillo y crujirá los dientes para arrebatar a su presa. La llevará con seguridad y nadie le quitará. Miren lo que dice. El león va a venir a quitar a su presa. ¿Quién león? El león de la tribu de Judá. Va a venir a quitar a su presa. La llevará al lugar de seguridad y nadie le quitará. Bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí allí habrá tinieblas de tribulación y su cielo se oscurecerá la luz. Es decir, se saca la presa del león, la novia del león de Judá, y el mundo entra en tinieblas. Este pasaje revela cómo el Señor vendrá como león para arrebatar a su presa, y en Apocalipsis 5:5 Jesús es presentado como el león de la tribu de Judá. Mira lo que dice Isaías 20:21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquitito allí, un momento, en tanto que pase la indignación, porque he aquí que Jehová ahora saldrá de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra se descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Dice Isaías que el pueblo del Señor, el pueblo mío, le dice, entra a tus aposentos, escóndete un ratito mientras Dios juzga la tierra. ¿Qué más claro que esto para entender que la iglesia será quitada para que inicie el rapto de la iglesia? Ahora, ¿cómo sabemos a qué pueblo se refiere? Porque dice, la expresión pueblo mío puede ser también aplicada a la nación de Israel, como corresponde en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos ahora somos uno en Cristo Jesús. O sea, los redimidos somos el pueblo de Cristo Jesús. Dice una de Pedro 2:9, hablándole a la iglesia, ustedes son el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Pedro dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué digo esto? Para que entendamos que en Isaías 26, cuando dice pueblo mío, entra en tus aposentos, mío la tierra, se refiere a su pueblo multinacional, la iglesia. Si podemos confirmar que Dios llama su pueblo a la iglesia en el nuevo pacto, entonces podemos asociarlo con el llamado de Isaías con el tiempo del Señor. Jeremías 30:23 dice, he aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Ciertamente dice que la tormenta, la ira, el tiempo de castigo de Dios reposará sobre la cabeza de los impíos, no sobre los justos. Proverbios 11:8 dice, haciendo referencia a esta posibilidad, el justo será librado de la tribulación. ¿Quién? El justo será librado de la tribulación, mas el impío entrará a la tribulación. Desde el mismo relato de la creación bíblica ya se habla del rapto de la iglesia. Enoc, en Génesis 5:22, tipifica el rapto de la iglesia. Dice, caminó Enoc con Dios
Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Génesis 5, 22, 24. ¿Qué significa esto? Un prototipo del rapto de la iglesia. ¿Pero por qué fue llevado Enoc con Dios? Porque caminaba con Dios. O sea, tenía una vida de comunión con Dios. Y si tú estás caminando con Dios, si le tienes en cuenta a Dios en tus decisiones, entonces Dios te va a llevar. Esta es una introducción nada más al rapto de la iglesia. Esta es una demostración en esta primera parte de que seremos llevados antes del inicio de la tribulación. Desde tiempos antiguos, la Biblia tipifica el rapto por medio de personas que, habiendo sido fieles a Dios, fueron raptados. Enoc significa también consagrado. ¿Le consagras tu vida a Dios o al mundo? Este hijo de Jared era consagrado para Dios, mientras que la descendencia de Caín tenía otro Enoc, pero era consagrado al mal. Génesis 4:17 dice que Caín conoció a su mujer y engendró a un hijo llamado Enoc. Y ese Enoc fue el que engendró a Jubal, que fue el padre de los que tocan arpa y flauta y que metieron la música mundana. Porque la música, escúchenme bien, y tengo también una prédica sobre la música está diseñada solamente para adorar a Dios. La música tiene que fluir al trono de Dios. Y si la música no fluye al trono de Dios, por más lindo que sea su mensaje, fluye hacia el mundo. Tengo una prédica con PowerPoint que podemos sacar un día, donde se demuestra que la música que fluye para el mundo es contraria a Dios, por más linda que sea. Porque la única música que sirve es la que está dirigida a la adoración a Dios. Elías también fue raptado. En 2 de Reyes 2:11 aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces ya tenemos la referencia en esta primera prédica de que el rapto será antes de la tribulación, de que el pueblo del Señor será guardado en los aposentos del rey, mientras el Señor ha de juzgar la tierra. Y para resumir concretamente, voy a repetir rápidamente esos versículos como 1 de Tesalonicenses 15:51, 1 de Tesalonicenses 4:16, 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá a las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mas luego nosotros, los que estemos vivos, seremos llevados a las nubes junto al Señor. Y allí estaremos con el Señor siempre. En el versículo 18 dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tengo que decirles algo que no me gusta decir. Vienen tiempos difíciles. Y a medida que se ponga difícil, vamos a empezar a entender cuán importante va a ser querer que Cristo venga. Y a medida que sea más difícil, vamos a arrodillarnos todos juntos solamente en la iglesia para decir: ven
ven Señor Jesús, venid allá por favor Jesús. Y Pablo dice, aliéntense con esta palabra, Cristo viene. En 1 Corintios 15, 51 y 52 dice, hermanos, os digo un misterio, dice Pablo. He aquí que no todos moriremos. ¿Que yo no voy a morir? ¿Voy a ser eterno? No. No todos moriremos, dice. O no todos dormiremos, usan otra traducción. Que no todos dormiremos, pero he aquí que al sonido de la final trompeta seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, así, ¡paz! Y ya está. Y nuestro cuerpo de gordito, peladón, se va a destruir y reconstruir en una milésima de segundo y voy a tener ya un cuerpo glorificado. Porque es necesario que esto corruptible se revista de incorrupción para que seamos llevados a las nubes junto al Señor. O sea, vamos a ser desintegrados, reintegrados. He visto películas que se van con su ropa. No. Hay una foto del Google cuando vos pones rapto de la iglesia y todo el mundo se va con su ropa así como estaba. No, esa ropa sucia a Dios no le sirve. Nos destruimos, nos reconstruimos y nos quedamos con una ropa de lino fino, blanco y resplandeciente. Así como un vestidito. Así, blanquito, resplandeciente. En una película, no me acuerdo el nombre, pero era muy calidad como presentaban las escenas del post-rapto, pero en el rapto solamente se morían y su ojo se quedaba blanco. Y su cuerpo se quedaba ahí muerto. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice que vamos a desintegrarnos y reintegrarnos en una fracción de segundo. En el rapto, en la película Left Behind de Nicolas Cage, sí, se queda la ropa tirada en el avión, en el auto, en el piso. Entonces, esa es la verdadera enseñanza. Los muertos también en Cristo resucitarán, se van a parar sobre sus tumbas y van a tener también una ropa blanca de lino fino y resplandeciente. Y con ese traje espacial vamos a cruzar la atmósfera. ¡Zum! ¡Paz! Y ya está. $1.000.000 cuesta el traje de cada traje para un astronauta. $1.000.000 un traje de astronauta. El nuestro cuesta la sangre preciosa de Jesús. A su nombre, aleluya.